Bueno, muy bien, muchas gracias a los señores expositores, a don Otón Solís en ausencia y a todos ustedes por estar aquí presentes. Me toca, siguiendo la exigencia del protocolo, hacer unas conclusiones y el cierre. Muy bien, a manera de conclusiones, podríamos decir de que las tres propuestas coinciden plenamente en el sentido de pretender una mejor y mayor organización del Estado costarricense. Y a la vez, dentro de esa organización, por supuesto, resaltar el elemento de la eficiencia y la eficacia del Estado. Sin duda alguna, muchos de los planteamientos aquí dados tienen un enorme valor práctico y a la vez tienen mucho bagaje desde el punto de vista histórico. Se ha luchado en distintas perspectivas, en distintas propuestas, planteamientos diversos para hacer del Estado un Estado que verdaderamente cumpla con los cometidos de una democracia bajo los principios de la legalidad y la legitimidad, que no es lo mismo, que a veces se suele confundir, porque la legalidad obviamente es un principio básico de una democracia, como dice don Otto, de un Estado republicano o con valores republicanos, bajo el principio de legalidad. Lógicamente, en tanto la legalidad sea proclive a favorecer la protección y disfrute de los derechos humanos, que es lo que define precisamente la legalidad de un Estado democrático a un Estado totalitario o autoritario. Y la legitimidad tiene que ver con un Estado precisamente que está cerca del ciudadano, que aquí también se está diciendo, es decir, que la ciudadanía acepte implícita y expresamente las disposiciones que emanan del ordenamiento jurídico en general y por supuesto de toda la organización y actividad del Estado en su conjunto. Eso es la legitimidad. Ahora bien, de estas propuestas hay aspectos sumamente interesantes, hay algunos que yo tengo aquí específicamente artículos, pero por el tiempo no sé si se los doy por escrito o si ustedes quieren, con muchísimo gusto lo señalo, aunque sea de manera muy sucinta, sin perjuicio de, sin duda alguna, resaltar varios aspectos que aquí también se han comentado. Uno, la necesidad de un proceso constituyente originario. Yo estoy absolutamente convencido, aunque en un principio no lo estuve, quiero decirlo, pero cuando ya uno está dentro de las propuestas para llevar adelante una verdadera transformación del Estado costarricense, se da cuenta de que es imposible que el Estado evolucione cualitativamente si no es con un proceso constituyente, por lo menos desde el punto de vista de la organización del Estado. Y lógicamente aquí la pregunta fundamental, bueno, pero hay mucho riesgo, obviamente siempre hay riesgo de un poder constituyente originario, no se sabe cómo termina, aunque sí se puede saber cómo empieza, obviamente porque no existe límites, el único límite que existe en un poder constituyente originario son los límites que el mismo grupo que conforma ese proceso o ese cuerpo colegiado, pues lógicamente se autoimpone, que son los procedimientos propiamente tales, cómo van a llevar a cabo la discusión, cómo se van a llevar a cabo las reformas, etcétera, ¿no? Pero ¿qué va a salir de ahí? No hay ninguna garantía, obviamente. Ahí es donde se impone necesariamente y eventualmente hablando, lo veo un poco a largo plazo, pero no lo veo imposible, de que un grupo de constituyentes bien elegidos, personas bien capacitadas, desinteresados desde el punto de vista, ojalá político y económico, pensando en los bienes supremos del país, pues lleguen a un compromiso moral y público con los ciudadanos en el sentido de que la función que van a desempeñar no va a mejorar los derechos reconocidos a nivel constitucional, que actualmente tiene la Constitución dogmática o la Constitución de libertad nuestra, o que incluso pueden aumentarse con base incluso en el desarrollo de lo que ha dicho la jurisprudencia constitucional y lo que ha señalado también la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En fin, esto es un aspecto importante, porque el temor es eso, es decir, que haya un rebajamiento de los derechos humanos. Bueno, pero puede haber también mecanismos importantes para evitarlo y concentrar fundamentalmente la tarea en lo que es la organización del Estado, la distribución de los órganos y entes del Estado. Sin duda alguna, esto es uno de los grandes problemas que tiene el Estado costarricense. Fíjense ustedes de que han habido cantidades de propuestas y en cierto modo
Las soluciones también las tenemos en el ordenamiento jurídico vigente, pero no se ponen en práctica, en cierto modo o en cierta medida. En la Ley General de la Administración Pública, por ejemplo, y la jurisprudencia de la Sala Constitucional han desarrollado muy claramente los principios de servicio público. En estos proyectos se hablan de algunos principios: eficiencia, eficacia, transparencia, rendición de cuentas, pero todo eso está a nivel constitucional. Porque los principios de servicio público que están en la Ley de Administración Pública, en el artículo 4 específicamente, han sido complementados por lo que ha desarrollado la jurisprudencia constitucional a partir del año 2012, donde incorporó la eficacia, que no es lo mismo que eficiencia, donde desarrolló el principio de transparencia, rendición de cuentas, regularidad, objetividad. Todo eso forma parte de los principios de servicio público. Y a eso se le suma la igualdad, la eficiencia, la adaptación que tiene que tener las administraciones públicas frente a los cambios sobrevenidos de hecho y derecho. Y por supuesto, lo que es el principio de igualdad, para evitar la discriminación de trato, derivado del artículo 33 de la Constitución. Entonces, no hace falta regular más estos principios, ahí están en la ley general, tienen rango constitucional, y eso es mejor todavía, tienen rango constitucional. No es que los principios que desarrolló la jurisprudencia constitucional a favor de la complementación de los servicios, o de los principios de servicios públicos, se rebajen al nivel de la ley ordinaria, sino que el artículo 4 de la Ley de Administración Pública se eleva a rango constitucional, porque forman parte precisamente de la misma cadena, de un mismo eslabón que forman la cadena del servicio público. Ahí está. Ahí es donde precisamente están también fuentes tan importantes como evitar las huelgas en el servicio público. Tiene rango constitucional, la prohibición está, pero además está en el servicio público. No puede haber huelga en un servicio público, esencial y no esencial, por definición ningún servicio público, porque hay un principio básico, el de la continuidad del servicio. Tiene rango constitucional. Ni siquiera la OIT nos puede venir a decir, miren, ustedes tienen que apoyar la huelga de servicio público. No, nuestra Constitución no lo permite. Y ahí podemos seguir adelante. También se requiere ingenio jurídico, creatividad jurídica, pero sobre todo voluntad política. Si no hay voluntad política y hay mucho ingenio jurídico, es imposible que nuestro Estado avance. Pero ahí están los principios de servicio público. Es de sacarle punta al lápiz y por lo menos ir desarrollando un poco todo este entrabamiento institucional que tenemos, y que sin duda los señores diputados lo han expuesto muy bien. Y yo los felicito, aunque hay lunares aquí que definitivamente, pero son corregibles. Algunos aspectos que me parecen poco técnicos, me parece muy conveniente eliminar las personerías instrumentales. Eso es un acto de corrupción absoluta en nuestro Estado, absoluto. Ahí es donde se han aprovechado los gángsters de la administración pública para llevarse los patrimonios de las administraciones públicas. Cuando hicimos el Código Procesal Contencioso Administrativo, insistí muchísimo de que los representantes de los órganos con personalidad instrumental, fueran llamados al proceso contencioso administrativo. Porque antes del Código Procesal Contencioso Administrativo, con la ley reguladora, no se podían demandar a los órganos del Estado. Y era contradictorio, porque la Contraloría es un órgano, según la ley orgánica. La Contraloría es un órgano, no es un ente. Es un órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa, incluso por disposición judicial, pero la ley lo dice expresamente, es un órgano, no un ente. Entonces la pregunta es, ¿por qué entonces la Contraloría sí puede estar siendo un órgano y por qué otros órganos no están? Bueno, así se interpretó. Entonces resulta que todos los órganos con personalidad instrumental no eran llamados al proceso contencioso administrativo para sentar responsabilidades, incluso eventualmente con derivación penal. Entonces la pregunta es, ¿qué pasaba con toda esa cantidad de dinero que llevaban las administraciones públicas y se iban? Se perdía, como abrir un tubo y sin ningún control. ¿Qué importa? Que pague la administración central o el ente descentralizado, a esos son los que se llaman al proceso. Bueno, ahora ya no. Ahora se llaman a los órganos con concentración, a los representantes, los órganos con concentración máxima y al ente al cual se encuentra adscrito. Entiéndase también la administración central, obviamente, como el Estado persona jurídica.
Me gusta mucho pasar al máximo de valga la redundancia, de la administración máxima, perdón, de la desconcentración máxima a la desconcentración mínima. Sin embargo, hay que tener cuidado también, porque si hablamos de desconcentración mínima para los tribunales administrativos que está en el proyecto, entonces, ¿para qué la existencia de tribunales administrativos? Es decir, los tribunales administrativos están precisamente para que tengan una autonomía de criterio por definición y donde el jerarca no puede inmiscuirse en los pronunciamientos de esos tribunales. Entonces, si no eliminemos los tribunales administrativos, no tienen ninguna razón de ser. Me parece muy importante ese detalle. Es decir, como decía mi abuela, los caminos del infierno están llenos de buenas intenciones, pero con buenas intenciones también podemos llegar al infierno. Entonces, son aspectos importantes. Después, cuando se habla, por ejemplo, en otro de los proyectos, que los viceministros básicamente agotan la vía administrativa. No pueden agotar la vía administrativa por disposición constitucional, lo agota el ministro. En el caso de los ministerios, habría que reformar la Constitución. También se hace algunos planteamientos de que el presidente de la República tendrá la jerarquía, que sí la tiene, porque lo dice la ley de administración pública, es el máximo jerarca de la administración pública. Pero en uno de estos proyectos se dice que el presidente dictará las directrices correspondientes para el sector institucional. Bueno, pero entonces aquí hay un problema. La Constitución exige, básicamente, y lo ha hecho la jurisprudencia constitucional, que sea no el presidente, sino el Poder Ejecutivo, en sentido estricto, o sea, el presidente, el respectivo ministro del ramo. En otro de los proyectos se habla, por ejemplo, de las administraciones públicas en cuanto al sector administración, básicamente entendido como administración central, descentralizado, precisamente en el de don Mario. Hay unos aspectos muy puntuales que hay que tener un poco de cuidado también técnico, que se los haré llegar, don Mario, también por escrito, con mucho gusto. Pero, digamos, cuando se habla de administración pública, no solo estamos bajo la teoría subjetiva, sino también bajo la teoría sustancial o material, es decir, en otras palabras, un órgano que no es administración pública, léase, por ejemplo, Poder Judicial, que realmente no es un poder, es un órgano fundamental del Estado, eso es otro, todo el mundo habla, el poder del legislativo, el poder judicial, no, el poder es uno, el poder es del Estado, punto, diluido en una cantidad de órganos fundamentales y no fundamentales. Pero bien, hablemos, poder legislativo, poder judicial, Tribunal Supremo de Elecciones, ejercen potestades materiales administrativas también, aunque se definen fundamentalmente por la actividad legislativa, judicial y electoral. Pero entonces no podemos excluir, digamos, esa dimensión material de las administraciones públicas para incluirlas dentro de la administración pública, incluso a nivel del proceso contencioso administrativo de la regulación correspondiente. Otro punto, se eliminan las empresas públicas en el de don Mario como parte de la administración pública y que se va a regir por el derecho privado. No me gusta. Y no me gusta por varias razones. Y perdón, don Mario, todo eso es con el afán, ¿verdad?, lógicamente, de llevar adelante, pues, que me gusta mucho aquí la idea, es decir, con un matrimonio entre todos aquí, de que salga un proyecto único, eso sería fabuloso. Y que vayan adelante con un proyecto que realmente cumpla con estos cometidos de hacer más pequeño el Estado, hacerlo más eficiente, sin duda alguna, y que el desastre de las finanzas públicas ya comiencen a estabilizarse en su verdadera dimensión. Pero les decía, por ejemplo, las empresas públicas, léase, por ejemplo, la empresa de servicios públicos de Heredia, Correos de Costa Rica, por poner algunos casos, Recope, famoso Recope, ¿verdad? Para desgracia de muchos y realmente, bueno, no vamos a entrar al tema de Recope, es una barbaridad Recope como está funcionando, o como no está funcionando realmente, o como debiera funcionar y no funciona, mejor todavía. ¿Cómo es posible el tema de Recope que haga una alianza? Que haga una alianza con los chinos, participe en una sociedad anónima Soresco y que a la vez iba a llevar a cabo la construcción de la refinería
y que como producto de la inversión le va a alquilar a Recope. ¿Pero cómo le va a alquilar a Recope si Recope es el que tiene la concesión exclusiva y monopolística? Se quiera o no, ya eso es otro tema. Pero si tiene monopolio, y el monopolio abarca los bienes, abarca la actividad, abarca el cumplimiento de los fines, etcétera. Bueno, esos puntos son importantes. Entonces, una empresa pública sale de la administración pública. Muy bien, si sale de la administración pública, la empresa, entonces existe el problema de que se manejan fondos públicos y no se rige por el principio de legalidad. Así de simple. Entonces se va a regir por el derecho común. Bueno, entonces si vamos a demandar precisamente el despilfarro de los fondos públicos desde el punto de vista de administración pública, no vamos a ir al contencioso administrativo sino un proceso civil. Imagínense ustedes lo que llevar a las empresas públicas a un proceso civil. Eso desde el punto de vista práctico. Entonces hay que verlo. En fin, cuando se habla de avocación también, que tiene que ver la actividad de avocación, hay un artículo muy interesante en la Ley General que a veces se confunde, que es importante y lo voy a señalar porque es un poco confuso, que dice lo siguiente: en el artículo 83 dice: la imposibilidad de revisar o sustituir las conductas del inferior hará presumir la potestad de avocar la misma y a la inversa. O sea, o uno o lo otro. Cualquiera diría, bueno, esto está dentro de la desconcentración mínima y máxima. El problema práctico es que este inciso, y se lo dije porque cuando fui asistente de don Eduardo Ortiz me tocó mucho, más de una discusión, y con don Eduardo había que discutir bastante, y lógicamente escucharlo y aprender muchísimo de él. Y esto fue uno de los, precisamente uno de los puntos, porque aquí se interpretaría de que si se aboca, entonces, ¿cómo es posible que si no se puede abocar, sí se puede sustituir? Cuando la desconcentración mínima es precisamente porque no se puede abocar ni se puede sustituir. Entonces, ¿qué está haciendo ese artículo ahí diciendo lo contrario? O sea, en principio. Pero es que no, hay que interpretarlo precisamente que no se está en el ejercicio de la desconcentración mínima. Esto lo digo porque en uno de los proyectos me pareció que se confunde, en el sentido de que si dentro de una administración pública está la potestad de abocar, si se dice se puede abocar, eso no significa que se puede sustituir, pero no es el principio de la desconcentración mínima. Es simple y sencillamente de que una cosa no lleva necesariamente a la otra. Si se dice abocar es abocar nada más y no sustituir. Si se dice sustituir es sustituir, no abocar si no lo dice la ley. ¿Me entienden? Eso es un punto muy importante porque a veces hay confusión. Cualquiera dice, ¿hay una contradicción? No, no es una contradicción, simplemente que se puso ahí está, pero es para que quede claro de que cuando se dice abocar o sustituir no necesariamente se está en un plano de desconcentración mínima o en el problema de desconcentración mínima y desconcentración máxima. También don Otto me pareció de la lectura del proyecto muy interesante y avalo muchísimo la no creación a partir eventualmente de la puesta en vigencia del proyecto, la creación de personerías instrumentales, pero resulta en el proyecto se generan ciertas personerías instrumentales. Sería bueno que hagan una revisión en ese sentido porque podría haber una contradicción entre lo que se quiere y lo que se pondría en vigencia con el proyecto. En fin, señores, son varios los puntos, pero en términos generales podría señalar de que es muy loable una cruzada ciudadana, insisto, para tratar de poner en funcionamiento este Estado. Pero también hay que tener mucho cuidado con los principios tan verticalistas que al final llegue a tener todo el poder el presidente de la República, sobre todo con la experiencia que nosotros tuvimos con la Constitución de 1871, que en esa concentración de poder fue donde se gestó los abusos de autoridad, los abusos en cuanto al mal funcionamiento de las finanzas públicas y los abusos que llevaron a la guerra civil en 1948. La de 1949 es la última reforma constitucional profunda que sufrió la de 1871 porque básicamente se mantienen los principios del Estado liberal democrático de derecho. Pero aquí hay un punto importante. Vamos a seguir apostando por un régimen presidencialista, ya lo acaba de hacer mención
don Mario, o podemos apostar ya por un régimen parlamentario. Yo estoy convencido ya de un régimen parlamentario, a largo plazo obviamente, pero en estos proyectos, y me parecería muy importante si hay esa especie de mancuerna jurídica necesaria en el proyecto, y crear un proyecto para llevar adelante con todo el apoyo de la ciudadanía o la mayoría de los ciudadanos. Y es precisamente el hecho de fortalecer los vínculos entre el presidente o poder ejecutivo y el poder legislativo. Tiene que darse ya una mayor introducción práctica para llevar adelante un eventual proyecto constitucional de dar un vuelco a favor de un régimen parlamentario. Muchísimo más democrático, menos autoritario. El representante del Estado está como miembro de la Asamblea Legislativa, ahí lo llaman a diario como pasa en Inglaterra, con las cámaras, etcétera, y hay una mayor dinámica en lo que es la participación y control ciudadano, incluso a través de los medios de comunicación. Y del avance de la tecnología, como lo han dicho aquí, tan importante, que debe implementarse en las administraciones públicas. En fin, hago votos como ciudadano y como todos ustedes preocupados por este país que está enmarañado, sin duda alguna. Aquí es como una especie de telaraña, se mueve una cosa, mueve todo, pero nada avanza, la araña está ahí. Y el problema práctico, como les digo, es que podemos apostar por una mayor centralización en la figura del presidente de la República, pero ¿qué pasa si es un mal presidente? Así de simple. ¿Qué garantía tenemos de que va a funcionar mejor la concentración y no va a funcionar peor? Porque habría que sumar el abuso de autoridad, o un ocurrente, o tantas cosas que pueden pasar y han pasado en la historia, no solo de Costa Rica, sino en la historia de Occidente, si es que nos concentramos en la historia de Occidente. Hay que evitar los abusos, hay que evitar la concentración del poder y hay que concentrar fundamentalmente en una democracia efectiva la proliferación de controles coparticipativos, sin perjuicio, por supuesto, de un buen ministerio público, pero un buen ministerio público que esté presente en el devenir permanente de todo este conjunto de administraciones públicas y más allá de las administraciones públicas entendidos como entes y órganos del Estado en su conjunto. En fin, como les digo, es muchísimo lo que hay que hablar, pero yo personalmente estoy a la orden en lo que pueda ayudar, como siempre, sin cobrar absolutamente nada, sino por Costa Rica, que quede claro, porque pueden salir aquí hablando ya de que estoy viendo a ver cómo capto alguna clientela. No me interesa, lo que me interesa es el país, como lo he hecho en otras oportunidades, y por supuesto colaborar con los señores diputados con estas excelentes y buenas intenciones que tienen y que sin duda alguna habrá que hacer mejoramientos técnicos, pero vamos adelante, ojalá por una Costa Rica mejor. Muchísimas gracias a todos y señores diputados, muchas gracias a ustedes.